La guerra de los dioses y hombres 6 Tierra dividida parte 1. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé de los cuales se pobló toda la tierra. Así, al relato bíblico del diluvio le sigue el recital de la tabla de las naciones, Génesis 10, un documento singular del cual dudaron los expertos en un principio, debido a que en él había una relación de naciones desconocidas. Más tarde, se le desmenuzó críticamente y, por último, después de 1 siglo y medio de descubrimientos arqueológicos, provocó la sorpresa por su precisión. Es un documento que conserva gran cantidad de información histórica, geográfica y política en lo referente a la elevación de una exigua humanidad que, desde el lodo y la desolación que siguió al diluvio, llegó a levantar civilizaciones e imperios. Dejando para el final al importantísimo linaje de Sem, la tabla de las naciones comienza con los descendientes de Jafet, el hermoso. Y los hijos de Jafet: Gomer, Magog y Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Ascanaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, los Kitim y los Dodanim. De ellos surgieron las naciones isleñas. Mientras que las últimas generaciones se difundieron, pues, por las regiones costeras y las islas, lo que pasó desapercibido fue que las primeras 7 naciones hijos se corresponden con las tierras altas de las regiones de Asia Menor, el Mar Negro y el Mar Caspio, zonas que fueron habitables poco después del diluvio, a diferencia de las bajas regiones costeras y las islas, que no se pudieron habitar hasta mucho después. Los descendientes de Cam, el que es caliente, o también el de tono oscuro, en primer lugar, Cus, Misraim, Put y Canaán, y después todo un ejército de naciones-estado, se corresponden con a las naciones africanas de Nubia, Etiopía, Egipto y Libia, como núcleo central de la repoblación africana, comenzando de nuevo en las zonas topográficamente más elevadas, para difundirse más tarde por las tierras bajas. Y Sem, padre de todos los que descienden de Eber, también tuvo descendientes. Él era el hermano mayor de Jafet. Las primeras naciones hijos de Sem fueron Elam y Asur, Arpaxad, Lud y Aram, naciones-estado que cubrían las tierras altas del arco que va desde el Golfo Pérsico, por el sur, hasta el mar Mediterráneo, por el noroeste, bordeando la gran región entre los ríos, que aún no era habitable. A estas tierras se les podría llamar tierras espaciopuerto. Mesopotamia, donde había estado el espaciopuerto de antes del diluvio. La montaña de los cedros, donde seguía funcionando el lugar de aterrizaje. El país de Salem, donde se estableció el centro de control de misiones después del diluvio. La adyacente península del Sinaí, lugar del futuro espaciopuerto. El nombre del antepasado de todas estas naciones, Shem, que significa cámara celeste, resulta, así pues, bastante elocuente. Esta división general de la humanidad en 3 ramas, tal como se nos cuenta en la Biblia, no solo estaba en función de la geografía y la topografía de las regiones por las que se distribuyó el hombre, sino también de la división de la tierra entre los descendientes de Enlil y los descendientes de Enki. A Sem y a Jafet se les muestra en la Biblia como buenos hermanos, mientras que la actitud hacia el linaje de Cam, y especialmente de Canaán, es más bien la de un amargo recuerdo. En toda esta saga nos encontramos con relatos dignos de contar, relatos de dioses y hombres, y relatos de sus guerras. La leyenda de la división del mundo antiguo en 3 ramas coincide también con lo que sabemos acerca del auge de las civilizaciones. Los expertos han reconocido que hubo un cambio abrupto en la cultura humana hacia el 11.000 AC, momento del diluvio según nuestros descubrimientos, y han dado en llamar a esa era de domesticación mesolítico, edad de piedra media. Hacia el 7400 AC, exactamente 3600 años después, se ha reconocido otro avance repentino. Los expertos le han llamado neolítico, nueva edad de piedra, pero el rasgo principal fue el del cambio de la piedra por la arcilla, además de la aparición de la alfarería. Y después, de repente e inexplicablemente, pero exactamente 3600 años más tarde, tuvo lugar el florecimiento, hacia el 3800 AC, de la alta civilización de Sumer, en la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. A esta, le siguió, hacia el 3100 AC, la civilización del río Nilo. Y hacia el 2800 AC, hizo su aparición la tercera civilización de la antigüedad, la del río Indo. Estas fueron las 3 regiones que se le asignaron a la humanidad. En ellas evolucionaron las naciones de Oriente Próximo, África e Indo-Europa, una división que se reflejó fielmente en la tabla de las naciones del Antiguo Testamento. Este fue, según las crónicas sumerias, el resultado de unas decisiones deliberadas de los Anunnaki. Los Anunnaki que decretan los destinos, se sentaron a intercambiar impresiones en cuanto a la Tierra.
Las 4 regiones crearon. Con estas sencillas palabras, reflejadas en varios textos sumerios, se decidió el destino de la Tierra y de sus habitantes después del diluvio. A las 3 civilizaciones de la humanidad se les asignaron 3 regiones, reteniendo una cuarta los Anunnaki para su propio uso. A esta, se le dio el nombre de Tildum, tierra de los proyectiles. En Escalera al Cielo ofrecimos las evidencias que nos permitían identificar a Tilmun con la península del Sinaí. En lo referente a la habitación humana, fueron los descendientes de Sem, los moradores de las arenas de las escrituras egipcias los que podían residir en las zonas no prohibidas de la península. Pero, cuando llegó el momento de asignar el territorio a los Anunnaki, surgieron profundas diferencias. Controlar el lugar del espacio-puerto postdiluviano era lo mismo que controlar las comunicaciones entre la Tierra y Nibiru, como habían demostrado claramente las experiencias con Kumar-Bizu. De manera que, ante la reavivada rivalidad entre los clanes de Enlil y Enki, se buscó una autoridad neutral para la tierra de los proyectiles. La solución fue ingeniosa. Del mismo linaje que ellos era su hermana Sud. Como hija de Anu, tenía el título de Ninmah, Gran Dama. Ella era una del grupo original de los grandes Anunnaki que fueron los pioneros en la Tierra, uno de los miembros del Panteón de 12. Dio un hijo a Enlil, una hija a Enki, y la llamaban cariñosamente Mami, madre de los dioses. También ayudó a crear al hombre. Con sus conocimientos médicos había salvado muchas vidas, y también se la conocía como Minti, dama de la vida, pero nunca había tenido sus propios dominios, de manera que darle Filman como dominio fue una idea a la que nadie se opuso. La península del Sinaí es un lugar estéril, con altas montañas graníticas en el sur, una meseta montañosa en el centro y una llanura de duro suelo en el tercio norte, rodeada por bajas cadenas montañosas y colmas. Después, hay una franja de dunas de arena que se deslizan hasta la costa del Mediterráneo. Pero ¿dónde se puede retener el agua, como en los diversos oasis o lechos de río que se llenan durante las breves lluvias del invierno, manteniendo la humedad por debajo de la superficie? Crece una lujuriosa vegetación de palmeras datileras y frutales, donde pastan los rebaños de ovejas y cabras. Esta región debió de estar tan prohibida hace milenios como lo está ahora. Pero, aunque se le hizo una morada en uno de los lugares reconstruidos de Mesopotamia, Ninmah decidió tomar posesión personalmente de aquella región montañosa. Aun con todos sus atributos de estatus y de conocimientos, ella siempre jugó un papel secundario. Cuando llegó a la Tierra, era joven y hermosa, Fit. 36A. Ahora era vieja y la apodaban la vaca Fit. 36B, a sus espaldas. De modo que, ya que le habían dado su propio dominio, decidió irse allí. Con orgullo, declaró: ahora soy señora. Permaneceré allí sola, reinando para siempre. Sin poder disuadirla, Ninurta puso en práctica su experiencia en la construcción de represas y en la canalización del agua para hacer habitable la nueva región montañosa de su madre. Se nos habla de estas acciones en la tablilla 9 de las hazañas y proezas de Ninurta, cuando éste le dice a su madre: ya que tú, noble dama, habías ido sola a la tierra de desembarco, ya que a la tierra descorazonadora sin temor fuiste una presa levanté para ti, para que esta tierra pudiera tener una señora. Completando las obras de irrigación, y llevando gente para que realizara las tareas requeridas, Ninurta le aseguró a su madre Ninmah que tendría abundante vegetación, maderas y minerales en su morada de las montañas. Sus valles serán verdes de vegetación, sus laderas producirán miel y vino para ti, producirán árboles abalum y madera de boj. Sus bancales se adornarán con frutos como en un jardín. El Arsak te dará la fragancia de los dioses, te dará brillantes cursos de agua. Sus minas te darán, como tributo, cobre y estaño. En sus montañas se multiplicará el ganado, grande y pequeño. El Arsak engendrará criaturas de 4 patas. Ciertamente, esta es una descripción adecuada de la península del Sinaí. Una tierra de minas, la principal fuente de cobre, turquesas y otros minerales en la antigüedad. Fuente de madera de acacia, que se utilizaba para el mobiliario de los templos. Un lugar verde donde se podía conseguir agua. Un lugar donde pudieran pastar los rebaños. ¿Será casualidad que el principal río de invierno de la península se siga llamando Arish, el labrador, siendo este, Urash, el apodo de Ninurta? Al hacerle un hogar a su madre en la región de picos graníticos del sur del Sinaí, Ninurta le dio un nuevo título: Ninarsak, dama de la montaña prominente. Y aquel fue el título por el que se llamaría a Sud a partir de entonces. El término montaña prominente indica que aquel era el pico más alto de la región.
Esta es la montaña que conocemos en la actualidad como Monte Santa Catalina, un pico reverenciado desde la antigüedad, desde milenios antes de que se construyera el cercano monasterio. En sus La Guerra de los Dioses y Hombres 6 Tierra Dividida Parte 2. En sus proximidades, se eleva una montaña ligeramente más baja, la que los monjes llaman Monte Moisés, dando a entender que se trata del monte Sinaí del Éxodo. Aunque resulta dudoso, sigue dándose el hecho de que los picos gemelos se tienen por sagrados desde la antigüedad, y creemos que esto se debe a que jugaron un papel de eje en la planificación del espaciopuerto postdiluviano y del corredor de aterrizaje que llevaba hasta él. Los nuevos planos siguieron los antiguos principios, y para comprender el grandioso diseño postdiluviano tendremos que recordar primero la forma en la que se desarrollaron el espaciopuerto y el corredor de aterrizaje antediluvianos. En aquel entonces, los Anunnaki eligieron en primer lugar, como punto focal, los picos gemelos del monte Ararat, el monte más alto del occidente de Asia y, por tanto, el punto de referencia natural más visible desde el cielo. Los siguientes rasgos naturales y visibles eran el río Éufrates y el Golfo Pérsico. Trazando una línea imaginaria norte-sur desde el Ararat, los Anunnaki determinaron que el espaciopuerto estaría donde la línea corta el río. Después, en diagonal a este desde la dirección del Golfo Pérsico, en un ángulo exacto de 45 grados, trazaron el curso de aproximación. Más tarde, establecerían sus poblaciones de forma que marcaran el corredor de aterrizaje, a ambos lados del curso de aproximación. En el punto central, se construyó Nippur como centro de control de misiones. Todas las demás poblaciones eran equidistantes de él, Fig. 25. Las instalaciones espaciales postdiluvianas se planificaron sobre los mismos principios. El monte Ararat siguió sirviendo como principal punto focal. Una línea de 45 grados señalaba el curso de aproximación, y una combinación de puntos de referencia artificiales esbozaba un corredor de aterrizaje en forma de flecha. Sin embargo, la diferencia estribaba en que, esta vez, los Anunnaki tenían a su disposición una plataforma a la medida, la de la montaña de los cedros, Baalbek, y la incorporaron en la nueva rejilla de aterrizaje. Como antes del diluvio, el doble pico del Ararat sirvió de nuevo como punto de referencia septentrional, anclando el corredor de aterrizaje y el curso de aproximación en su centro, Fig. 37. La línea sur del corredor de aterrizaje conectaba el Ararat con el pico más alto de la península del Sinaí, el Arsat, Monte Santa Catalina, y su gemelo, el Monte Moisés. La línea norte del corredor de aterrizaje era la línea que se extendía desde el Ararat y, pasando por la plataforma de aterrizaje de Baalbek, proseguía hasta Egipto. Allí, el terreno era demasiado llano para ofrecer un punto de referencia natural, y fue por este motivo, estamos seguros, por lo que los Anunnaki construyeron los picos gemelos artificiales de las dos grandes pirámides de Gizeh. Pero, ¿dónde había que erigir este punto de anclaje? Aquí entra en juego una línea imaginaria este-oeste que los Anunnaki concibieron arbitrariamente en sus ciencias espaciales. Ellos dividieron arbitrariamente los cielos que circundan la Tierra en tres bandas o caminos. El septentrional fue el camino de Enlil, el meridional era el camino de Enki, y el central era el camino de Anu. Como separación, estaban las líneas que conocemos como paralelo 30 norte y paralelo 30 sur. El paralelo 30 norte parece haber sido particularmente importante, sagrado. Las ciudades santas, desde la antigüedad, desde Egipto hasta el Tíbet, se han situado sobre él. Se eligió este paralelo como la línea sobre la cual, en la intersección con la línea Ararat-Baalbek, construir las grandes pirámides. Y también como la línea que indicaría, en la llanura central del Sinaí, el lugar del espaciopuerto, Una línea, en la mitad exacta del corredor de aterrizaje, el curso de aproximación, tenía que llevar a la situación exacta del espaciopuerto en el paralelo 30. Creemos que así es como se estableció la rejilla de aterrizaje y se marcó el lugar del espaciopuerto, y que así es como se estableció la localización de las grandes pirámides de Gizeh. Al sugerir que las grandes pirámides de Gizeh no fueron construidas por los faraones sino, milenios antes, por los Anunnaki, es evidente que estamos contradiciendo las teorías oficiales sobre estos monumentos. La teoría de los egiptólogos del siglo XIX, que sostenía que las pirámides de Egipto, incluidas las tres singulares pirámides de Gizeh, fueron erigidas por una sucesión de faraones para que les sirvieran de tumbas, hace tiempo que fue refutada. En ninguna de ellas se han encontrado los cuerpos de los faraones que, supuestamente, las habían construido.
Así, se suponía que la gran pirámide de Gizeh la había construido Khufu, Keops, que la pirámide gemela la había hecho un sucesor llamado Chefra, Kefren, y que la tercera y más pequeña la había construido un tercer sucesor, Menkaura, Micerino, todos ellos reyes de la sexta dinastía. Los mismos egiptólogos sugerían que la esfinge debió ser construida por Kefren, debido a que estaba situada junto a la calzada que lleva a la segunda pirámide. Por un tiempo se creyó que se había encontrado la prueba en la más pequeña de las tres pirámides de Gizeh, y la identidad del faraón que la había construido quedó establecida. El mérito de esto se le atribuyó al coronel Howard Vesey y a sus dos ayudantes, que afirmaban haber descubierto dentro de la pirámide el ataúd y los restos momificados del faraón Menkaura. Sin embargo, el hecho, sabido por los expertos desde hace algún tiempo pero, por algún motivo, poco publicitado, es que ni el ataúd de madera ni los restos eran auténticos. Alguien indudablemente, el coronel Vesey y sus amigotes, llevó a la pirámide un ataúd de alrededor de 2000 años después de que viviera Menkaura, así como unos restos humanos de época cristiana, y los puso juntos para montar el más vergonzoso fraude arqueológico. Las teorías actuales en lo referente a los constructores de las pirámides se basan en gran medida en el descubrimiento del nombre de Khufu inscrito en jeroglíficos dentro de un compartimiento de la gran pirámide sellado desde antiguo y, así, aparentemente veraz. Lo que ha pasado inadvertido es que el descubridor de esa inscripción fue el mismo coronel Vesey junto con sus ayudantes, en 1837. En Escalera al Cielo hemos reunido evidencias sustanciales que demuestran que esa inscripción fue una falsificación perpetrada por sus descubridores. A finales de 1983, un lector de este libro vino a ofrecernos unos registros familiares en donde se demostraba que Vesey pidió ayuda a su bisabuelo, un maestro masón llamado Umri Sprewer, para que se abriera paso al interior de la pirámide a base de pólvora, y que este fue testigo presencial de la falsificación, y que, al poner objeciones a la acción, fue expulsado del lugar y obligado incluso a abandonar Egipto. En Escalera al Cielo hemos demostrado que Khufu no pudo ser el constructor de la Gran Pirámide porque él mismo, en una estela que erigió cerca de las pirámides, decía que existía ya en sus tiempos. Incluso la esfinge, erigida supuestamente por un sucesor de Khufu, es mencionada en la inscripción. Y ahora nos hemos encontrado con que existen evidencias pictóricas de la época de la dinastía de faraones mucho antes de Khufu y de sus sucesores, en donde se demuestra conclusivamente que aquellos reyes primitivos ya conocían las maravillas de Gizeh. Podemos ver con toda claridad a la esfinge, tanto en las representaciones del viaje del rey a la otra vida, Fig. 38a, como en la escena de su investidura a manos de los antiguos que llegaron a Egipto en barco, Fig. 38b. También presentamos como evidencia la conocida tablilla de la victoria del primer faraón, Menes, que representa su enérgica unificación de Egipto. Por una parte, se le ve llevando la corona blanca del Alto Egipto, derrotando a sus jefes y conquistando sus ciudades. Por la otra, la tablilla le muestra, Fig. 39a, con la corona roja del Bajo Egipto, avanzando por sus regiones y decapitando a sus jefes. A la derecha de su cabeza, el artista escribió el epíteto Narmer al que se hizo acreedor el rey. A la izquierda, la tablilla representa la estructura más importante de los territorios recién conquistados. La pirámide, Fig. 39b. Todos los expertos coinciden en que la tablilla representa realmente los lugares, las fortificaciones y los enemigos con que se encontró Menes en su campaña de unificación del Alto y el Bajo Egipto. Sin embargo, el símbolo de la pirámide es el único que parece haber escapado a tan cuidadosa interpretación. Sostenemos que este símbolo, como todos los demás de la tablilla, se dibujó e incluyó de forma tan prominente en la parte del Bajo Egipto porque esa estructura ya existía en aquellos tiempos. Todo el complejo de Gizeh, pirámides y esfinge, existía ya, por tanto, cuando se estableció la realeza en Egipto. Sus constructores no fueron ni pudieron haber sido los faraones de la sexta dinastía. El resto de pirámides de Egipto, más pequeñas y primitivas en comparación con estas, algunas cayeron incluso antes de ser acabadas, todas desmoronadas, sí que fueron construidas por varios faraones. Pero no como tumbas, ni como cenotafios, monumentales tumbas simbólicas, sino como una emulación de los dioses. Pues en la antigüedad se sostenía y se creía que las pirámides de Gizeh y la esfinge que las acompaña señalaban el camino hacia la escalera al cielo, el espaciopuerto, que se encontraba en la península del Sinaí.
Al construir pirámides para poder viajar a la otra vida, los faraones las adornaban con los símbolos correspondientes, con ilustraciones del viaje, y en varios casos cubrieron las paredes también con citas del libro de los muertos. Las tres pirámides de Gizeh, únicas tanto por su construcción exterior e interior, así como por su tamaño e increíble conservación, se diferenciaban también en que en su interior no había ningún tipo de inscripción ni de decoración. Son estructuras austeras y funcionales que se elevan en la llanura como balizas gemelas, no para servir a los hombres sino a aquellos que del cielo o a la tierra vinieron. La guerra de los dioses y hombres 7 Tierra dividida parte 3. Sostenemos que la primera de las pirámides de Gizeh en ser construida fue la tercera, para servir de modelo a escala. Y, después, conservando la preferencia por los puntos focales con 2 picos, se erigieron las 2 pirámides grandes. Aunque la segunda pirámide es más pequeña que la gran pirámide, parece ser de la misma altura. Esto se debe a que se construyó sobre un terreno algo más elevado, de modo que, para que alcanzara la misma altura, no tenía que ser tan grande como la primera. Aparte de su incomparable tamaño, la Gran Pirámide es única también en que, además del pasadizo descendente que hay en las otras pirámides, tiene un singular pasadizo ascendente, un corredor nivelado, 2 cámaras superiores y una serie de compartimentos estrechos, Fig. 40. A la cámara más alta se llega a través de una gran galería increíblemente elaborada y de una antecámara que se podía sellar tirando de una cuerda. La cámara superior albergaba, y todavía alberga, un inusual bloque de piedra vaciado que resuena como una campana, y que para cuya elaboración se debió utilizar una sorprendente tecnología. Por encima de la cámara hay una serie de espacios bajos y estrechos que amplifican la resonancia. ¿Cuál era el propósito de todo aquello? Hemos descubierto muchas similitudes entre los rasgos particulares de la Gran Pirámide y el antediluviano Ekur, casa que es como una montaña, de Enlil, su figurat en Nippur. Al igual que la Gran Pirámide, se elevaba en las alturas para dominar la llanura circundante. En épocas antediluvianas, el Ekur de Nippur albergó el Turanki, enlace cielo-tierra, y sirvió como centro de control de misiones, equipado con las tablillas de los destinos, los paneles de datos orbitales. También albergaba la Virga, una misteriosa cámara oscura cuya radiación dirigía a la lanzadera para que aterrizara en Sipar. Pero todo aquello, todos los misterios y funciones del Ekur descrito en el relato de Zu, fue antes del diluvio. Cuando se volvió a habitar Mesopotamia y se reconstruyó Nippur, la morada de Enlil y Ninlil fue un gran templo rodeado de patios, con puertas a través de las cuales podían entrar los adoradores. Ya no había ningún territorio prohibido. Tanto las funciones relacionadas con el espacio como el mismo espacio-puerto se habían llevado a alguna otra parte. Los textos sumerios dicen que el nuevo, misterioso y sobrecogedor Ekur, la casa que es como una montaña, se estableció en un lugar distante, bajo la égida de Nilarsat, no de Enlil. Así, el relato épico de un primitivo, aunque postdiluviano, rey sumerio llamado Etana, que fue elevado hasta la morada celeste de los Anunnaki, afirma que su ascenso comenzó no lejos del nuevo Ekur, en el lugar de las águilas, es decir, no lejos del espacio-puerto. En el libro de Shobacadio titulado Lugul Bel Nimeti, Yo alabo al Señor de las profundidades, se habla del irresistible demonio que ha salido del Ekur en un país más allá del horizonte, en el mundo inferior África. Al no reconocer la inmensa antigüedad de las pirámides de Gizeh o la identidad de sus verdaderos constructores, los expertos se han quedado desconcertados por la aparente referencia a un Ekur lejos de Sumer. De hecho, si se siguen las interpretaciones aceptadas de los textos mesopotámicos, nadie llegó a saber en Mesopotamia de la existencia de las pirámides egipcias. Ninguno de los reyes mesopotámicos que invadió Egipto, ninguno de los mercaderes que comerciaban con él, ninguno de los emisarios que fueron allí enviados, nadie habla de estos colosales monumentos. ¿Cómo es posible? Sugerimos que los monumentos de Gizeh sí que eran conocidos en Sumer y en Akkad. Sugerimos que la Gran Pirámide era el Ekur postdiluviano, del cual los textos mesopotámicos hablan largo y tendido, como pronto veremos. Y sugerimos que en los antiguos dibujos mesopotámicos se representaron las pirámides tanto durante su construcción como una vez terminadas. Ya hemos mostrado a qué se parecían las pirámides mesopotámicas, los zigurats o torres escalonadas, Fig. 24. Pero, en algunas de las más arcaicas representaciones sumerias, nos encontramos con unas estructuras completamente diferentes. En unas, Fig. 41, podemos ver la construcción de una estructura de base cuadrada y lados triangulares, una pirámide de lados lisos.
En otras representaciones se ve la pirámide terminada, Fig. 42A, B, con el símbolo de la serpiente, detalle que la ubica claramente en el territorio de Enki. Y aún en otra, Fig. 43, se dota de alas a la pirámide terminada, para indicar su función, relativa al espacio. Esta representación, de la que se han encontrado varias, muestra a la pirámide junto con otros rasgos sorprendentemente precisos. Una esfinge agazapada de cara al lugar de los juncos. Otra esfinge al otro lado del lago de los juncos, dando soporte a la sugerencia de los textos egipcios de que había otra esfinge encarada en la península del Sinaí. Tanto la pirámide como la esfinge cercana están situadas junto a un río, al igual que el complejo de Gizeh, que está situado junto al Nilo. Y más allá de todo esto se ve una masa de agua sobre la cual navegan dioses con cuernos, lo mismo que sostenían los egipcios al afirmar que sus dioses habían venido del sur, a través del Mar Rojo. La sorprendente similitud entre esta arcaica representación sumeria y otra arcaica representación egipcia, Fig. 38a, ofrece evidencias convincentes acerca de un conocimiento común, tanto en Egipto como en Sumer, de la existencia de las pirámides y la esfinge. Incluso en los menores detalles, como el de la pendiente concreta de la Gran Pirámide -52o, la representación sumeria parece ser precisa. Así pues, la inevitable conclusión es que en Mesopotamia sí que se sabía de la existencia de la Gran Pirámide, por ningún otro motivo más que porque la habían construido los mismos Anunnaki que construyeran el Ekur original de Nippur. Y, del mismo modo y con toda la lógica del mundo, también le llamaron Ekur, casa que es como una montaña. Al igual que su predecesora, la Gran Pirámide de Gizeh tenía unas misteriosas cámaras oscuras y estaba equipada con instrumentos que dirigían a la lanzadera hasta el espaciopuerto postdiluviano del Sinaí. Y, para asegurarse de su neutralidad, la pirámide se puso bajo el patronazgo de Ninarsak. Nuestra solución ofrece significado al de otro modo enigmático poema que exalta a Ninarsak como señora de la casa con un pico puntiagudo, una pirámide. Casa brillante y oscura del cielo y la tierra, para las naves voladoras reunir. Ekur, casa de los dioses con pico puntiagudo. Para cielo a tierra está sumamente equipada. Casa cuyo interior resplandece con la rojiza luz del cielo, pulsando un rayo que llega a todas partes. Tan pavoroso que toca la carne. Pavoroso Zigurat, noble montaña de montañas, tu creación es grande y noble, los hombres no pueden comprenderla. La función de esta casa de los dioses con pico puntiagudo queda clara más tarde. Era una casa de equipamiento que servía para bajar a descansar a los astronautas que ven y orbitan, un gran punto de referencia para los nobles Shems, las cámaras celestes. Casa de equipamiento, noble casa de la eternidad. Sus cimientos son piedras que llegan al agua. Su gran circunferencia se marca en la arcilla. Casa cuyas partes se han entretejido con habilidad. Casa cuyo correcto aullido a los grandes que ven y orbitan baja a descansar. Casa que es un gran punto de referencia para los nobles Shem. Montaña por la cual asciende Utu. Casa a cuyos profundos interiores los hombres no pueden penetrar. Anu la ha magnificado. El texto pasa después a describir las diversas partes de la estructura. Sus cimientos, que están pavorosamente revestidos. Su entrada, que se abre y se cierra como una boca, resplandeciendo con una mortecina luz verde. El umbral, como la gran boca de un dragón, abierta a la espera. Las jambas de la puerta, como los filos de un puñal que mantiene lejos al enemigo. Su cámara interior es como una vulva, custodiada por puñales que se arrojan desde la aurora hasta el crepúsculo. Su efusión, lo que emite, es como un león que nadie se atreve a atacar. Después se describe una galería ascendente. Su bóveda es como un arco iris, la oscuridad termina allí. En un estremecimiento envuelta. Sus junturas son como un buitre con las garras listas para cerrarse. Allí, al final de la galería, está la entrada a la cima de la montaña. Al enemigo no está abierta. Solo a los que viven, para ellos está abierta. 3 mecanismos de cierre, el cerrojo, la barra y el pasador, deslizándose en un lugar aterrador, protegen el acceso a la cámara superior, desde la cual el Ekur inspecciona cielo y tierra, una red extiende. Estos son detalles que sorprenden por su precisión, cuando se leen en conjunción con lo que ahora sabemos acerca de las entrañas de la Gran Pirámide. Se entraba a través de una abertura en su cara norte, oculta por una piedra giratoria que, ciertamente, se abría y se cerraba como una boca. Después, desde una plataforma, se encaraba una abertura que daba a un pasadizo descendente, como la gran boca de un dragón, abierta a la espera Fig. 44a.
La entrada abierta se protegía del peso de la pirámide por encima de ella con un par de enormes bloques de piedra situados en diagonal, como los filos de un puñal que mantiene lejos al enemigo, mostrando una enigmática piedra tallada en mitad de la entrada, Fig. 44b. Al poco de entrar por el pasadizo descendente, comenzaba el pasadizo ascendente, que llevaba a un pasillo horizontal a través del cual se podía llegar al corazón de la pirámide, una cámara de emisiones interior como una vulva. El pasadizo ascendente llevaba también a una majestuosa galería ascendente, laboriosamente construida, cuyos muros se aproximaban capa a capa a medida que se elevaban, dando la sensación de que las junturas de las paredes eran como un buitre con las garras listas para cerrarse. Fig. 45. La galería llevaba a la cámara superior, desde la cual una red, un campo de fuerza, inspeccionaba cielo y tierra. Se llegaba a ella a través de una antecámara de compleja construcción, Fig. 46, donde ciertamente se instalaron 3 mecanismos de cierre, listos para deslizarse y no abrirse al enemigo. Tras describir el Ekur por dentro y por fuera, el texto laudatorio nos ofrece información acerca de sus funciones y de la localización de la estructura. En este día la misma señora habla con verdad. La diosa de las naves voladoras, la gran dama pura, entona su alabanza. Yo soy la señora. Anu ha determinado mi destino. La hija de Anu soy. Enlil me ha otorgado un gran destino. Su hermana princesa soy. Los dioses han puesto en mi mano los instrumentos de guía de cielo-tierra. Madre de las cámaras celestes soy. Ereshkigal me asignó el lugar de apertura de los instrumentos de guía. El gran punto de referencia, la montaña por la que asciende Utu, me he puesto como estrado. Sí, como hemos concluido, Ninarsag era la neutral señora de la pirámide de Gizeh, se tendrá que admitir que también debió ser conocida y reverenciada como diosa en Egipto. Y este es, ciertamente, el caso. Excepto que los egipcios la llamaban Hathor. Los libros de texto nos dicen que este nombre significa casa de Horus. Pero esto es correcto solo superficialmente. La pronunciación de su nombre proviene del jeroglífico Ra, en donde se representa una casa y un halcón, siendo este último el símbolo de Horus, debido a que podía remontarse en el aire como un halcón. Lo que el nombre de la diosa significaba realmente era diosa cuyo hogar está donde los halcones están, donde los astronautas tienen su hogar, el espaciopuerto. Después del diluvio, este espaciopuerto estaba situado, como ya hemos dicho, en la península del Sinaí. Así pues, el título Hathor, hogar de los halcones, hubiera requerido que la diosa que lo llevara fuera señora de la península del Sinaí. Y así es como era, de hecho, ya que los egipcios consideraban que la península del Sinaí era el dominio de Hathor. Todas las estelas y los templos que los faraones egipcios erigieron en el Sinaí estaban dedicados exclusivamente a esta diosa. Y, como Ninarsag en sus años de madurez, también a Hathor se le apodaba la vaca y se la representaba con cuernos de vaca. Pero, ¿fue Hathor también señora de la Gran Pirámide, tal como hemos dicho de Ninarsag? Pues, ya no nos sorprende, sí que lo era. Las guerras de dioses y hombres capítulo 6 Tierra dividida parte 4, T4. Las evidencias nos llegan a través de una inscripción del faraón Khufu, hacia 2600 AC, en una estela conmemorativa que erigió en Gizeh, en un templo dedicado a Isis. Conocida como la estela del inventario, tanto el monumento como su inscripción dejan claro que la Gran Pirámide, y la Esfinge, ya existían cuando Khufu, Keops, comenzó su reinado. Todo lo que este faraón afirmaba haber construido era el templo de Isis, junto a las ya existentes pirámides y la Esfinge. ¡Viva Horus Megdau! Al rey del Alto y el Bajo Egipto, Khufu, le sea dada vida. Él fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, junto a la casa de la Esfinge. En su época, por tanto, se consideraba a Isis, esposa de madre de Horus, la señora de la pirámide. Pero, como deja claro lo que dice a continuación, no fue ella la primera señora de la pirámide. ¡Viva Horus Megdau! Al rey del Alto y el Bajo Egipto, Khufu, le sea dada vida. Pues su divina madre Isis, señora de la montaña occidental de Hathor, él hizo esta inscripción en la estela. Así pues, la pirámide no solo era una montaña de Hathor, la homóloga exacta de la sumeria casa que es como una montaña, sino que también era su montaña occidental, dando a entender que debía haber otra oriental. Y esta era, lo sabemos por fuentes sumerias, el Arsag, el pico más alto de la península del Sinaí.
A pesar de la rivalidad y de los recelos entre las dos dinastías divinas, existen pocas dudas acerca de que el verdadero trabajo de construcción del espaciopuerto y de las instalaciones de control y guía recayeron en manos de Enki y de sus descendientes. Ninurta demostró ser capaz de llevar a cabo obras de represa y de irrigación. Utu-Shamash sabía cómo comandar y operar las instalaciones de aterrizaje y despegue. Pero solo Enki, el maestro ingeniero y científico que había pasado por todo esto con anterioridad, tenía los conocimientos y la experiencia precisos para planificar las ingentes obras de construcción y para supervisar su ejecución. No existe ni el más mínimo atisbo en los textos sumerios que dé a entender que Ninurta o Utu tuvieran algo que ver con la planificación o realización de obras de construcción relacionadas con el espacio. Cuando, tiempo después, Ninurta le pidió a un rey sumerio que le construyera un zigurat con un recinto especial para su pájaro divino, fue otro dios, que acompañaba a Ninurta, el que le dio al rey los planos arquitectónicos y las instrucciones de construcción. Por otra parte, en varios textos se dice que Enki había transmitido a su hijo Marduk el conocimiento científico del que estaba en posesión. Los textos hablan de una conversación entre padre e hijo, que tuvo lugar cuando Marduk fue a su padre con una difícil pregunta. Enki le respondió a su hijo Marduk: «Hijo mío, ¿qué no sabes? ¿Qué más puedo darte?» «Marduk, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué más te puedo dar? Todo lo que yo sé, tú lo sabes». Dadas las similitudes entre Ta y Enki por una parte, y entre Marduk y Ra por otra, no nos debería de sorprender en absoluto que en los textos egipcios se relacione a Ra con las instalaciones espaciales y sus obras de construcción. En esta labor, recibía la ayuda de Shu y de Tefnut, Gebinut, y de Tot, el dios de lo mágico. La esfinge, la guía divina que mostraba el camino hacia el este, exactamente a lo largo del paralelo 30, tenía los rasgos de Orakti, halcón del horizonte, el epíteto de Ra. Una estela erigida cerca de la esfinge en tiempos faraónicos lleva una inscripción que indica directamente a Ra como el ingeniero, extendedor de la cuerda, que construyó el lugar protegido en el desierto sagrado, desde el cual podía ascender bellamente y atravesar los cielos. Tú extendiste las cuerdas para el plano, tú diste forma a las tierras. Tú hiciste secreto el mundo inferior. Tú te has construido un lugar protegido en el desierto sagrado, con nombre oculto. Tú ascendiste por el día enfrentándoles. Te elevas bellamente. Cruzas el cielo con un buen viento. Atraviesas el cielo en la barca celestial. El cielo está jubiloso, la tierra grita de alegría. La tripulación de Ra ensalza cada día. Él emerge en triunfo. Los textos egipcios afirman que Shu y Tefnut ayudaron a Ra en sus ingentes obras relacionadas con el espacio, sosteniendo los cielos sobre la tierra. El hijo de ambos, Geb, cuyo nombre proviene de la raíz Gbb amontonar, apilar, se entregó, según los expertos, a obras que tendrían que ver con eso, apilar. Un sugerente indicio de que pudo ser él el encargado de la construcción de las pirámides. En un relato egipcio acerca del faraón Khufu y de sus 3 hijos se revela que, en aquellos días, los planos secretos de la Gran Pirámide estaban custodiados por el dios al que los egipcios llamaban Tot, dios de la astronomía, las matemáticas, la geometría y la medición terrestre. Se recordará que una característica única de la Gran Pirámide es la de sus pasadizos y cámaras superiores. Sin embargo, debido a que estos pasadizos estaban sellados, demostraremos cómo, cuándo y por qué, justo donde se bifurcan del pasadizo descendente, todos los faraones que intentaron emular las pirámides de Gizeh construyeron solo cámaras inferiores, siendo incapaces de imitar las cámaras superiores por falta de conocimientos arquitectónicos precisos o, con el tiempo, simplemente porque no sabían de su existencia. Pero parece ser que Khufu sí que conocía la existencia de estas 2 cámaras secretas del interior de la Gran Pirámide, y a punto estuvo de descubrir sus planos de construcción, pues se le dijo dónde los tenía ocultos el dios Tot. En un relato que aparece en el llamado papiro Scar, titulado Relatos de los Magos, se dice que un día, cuando el rey Khufu reinaba sobre toda la tierra, llamó a sus 3 hijos y les pidió que le contaran historias de los hechos de los magos de antaño. El primero en hablar fue el hijo real Khafra, que relató una leyenda de los días de Tupor Khufu antepasado Netka de lo que sucedió cuando entró en el templo de Ta. Era el relato de cómo un mago le había devuelto la vida a un cocodrilo muerto. Después, el hijo real Baoezra contó un milagro de los tiempos de un antepasado de Khufu aún más antiguo, en el cual un mago abrió las aguas de un lago, con el fin de recuperar una joya de su fondo. Y luego el mago habló y utilizó sus palabras mágicas y devolvió las aguas del lago a su lugar.
Un tanto cínico, el tercer hijo, Ordedef, se levantó y dijo: hemos oído hablar de magos del pasado y de sus proezas, cuya verdad no podemos verificar. Sin embargo, yo sé de cosas hechas en nuestros tiempos. El faraón Khufu le preguntó de qué se trataba, y Ordedef respondió que conocía a un hombre llamado Dedi que sabía cómo devolverle la cabeza a un decapitado y cómo domesticar a un león, así como también conocía los números DUD de las cámaras de Toet. Al escuchar esto, Khufu sintió una profunda curiosidad, pues él había intentado encontrar el secreto de las cámaras de Toet en la Gran Pirámide, ya selladas y ocultas en tiempos de Khufu. Así pues, dio orden para que encontraran y trajeran al sabio Dedi desde su morada, en una isla en la punta de la península del Sinaí. Cuando llevaron a Dedi ante el faraón, Khufu puso a prueba antes que nada sus poderes mágicos, como devolverles la vida a un ganso, a un pájaro y a un buey, a los que les habían cortado las cabezas. Más tarde, Khufu preguntó: ¿es cierto lo que se dice de que conoces los números DUD para la Sipup de Top? Y Dedi respondió: no conozco los números, oh rey, pero conozco el lugar donde están los DUD. Los egiptólogos en general están de acuerdo en que Iput expresaba el significado de cámaras secretas del santuario primitivo y que DUD significaba diseños, planos con números. Como respuesta a Khufu, el mago, de quien se dice que tenía 110 años, dijo: no conozco la información de los diseños, oh rey, pero sé dónde ocultó todos los planos con números. Y respondiendo a otras preguntas, dijo: hay una caja de amoladera en la cámara sagrada llamada la sala de mapas en Heliópolis. Están en esa caja. Emocionado, Khufu dio orden a Dedi para que fuera a buscar la caja para él. Pero Dedi respondió que ni él ni Khufu podrían hacerse con ella, pues era un futuro descendiente de Khufu el que estaba destinado a encontrarla. Eso, dijo, es lo que había decretado Ra. Claudicando ante la voluntad del dios, Khufu terminaría, como ya vimos, construyendo solamente un templo dedicado a la señora de la pirámide. El círculo de evidencias se completa así. Los textos sumerios y los egipcios se confirman entre sí, y confirman nuestras conclusiones. La misma diosa neutral fue la señora del pico más alto del Sinaí y de la montaña artificial erigida en Egipto, puntos de anclaje del corredor de aterrizaje. Pero la intención de los Anunnaki de conservar neutrales la península del Sinaí y sus instalaciones no duraría demasiado. La rivalidad y el amor se combinaron trágicamente para dar al traste con lo establecido, y la dividida tierra no tardó en verse involucrada en las guerras de la pirámide.